Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, está que arde. En serio, es un auténtico bombazo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, ha encendido la mecha de la especulación y ha dejado a muchos fans con el corazón roto: el divorcio explosivo de Halil İbrahim Ceylan y la devastación de Esla Turkoglu. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos de lleno en este drama turco que ha capturado la atención de millones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se habla de explosivo? Y sobre todo, ¿cómo está Esla Turkoglu, nuestra querida protagonista? Tranquilos que vamos a desentrañar todos los misterios, analizar cada detalle, y ofrecerles una perspectiva lo más completa posible. Pero antes de empezar a desgranar esta historia, no quiero olvidarme de algo muy importante: si aún no están suscritos a mi canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis, y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, porque prometo traerles contenido fresco y emocionante cada semana. Y ya saben, con este drama la cosa se pone buena. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Ahora sí, vamos al lío. El mundo de las series turcas, con su romanticismo, sus intrigas y sus personajes inolvidables, siempre nos tiene enganchados. Pero de vez en cuando, la vida real imita a la ficción, y es ahí donde la cosa se pone explosiva. En este caso estamos hablando de Halil İbrahim Ceylan, el actor que interpretó a Yaman en la exitosa serie Emanet, y Esla Turkoglu, su compañera de reparto, quien interpretaba a Seher. Su química en la pantalla, su complicidad y la conexión tan fuerte que transmitían, conquistaron a los espectadores de todo el mundo. La gente se enamoró de la pareja que formaban Yaman y Seher, y soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Y efectivamente comenzaron los rumores. Rumores de romance, de una posible relación fuera de la pantalla. Y aunque en un principio no hubo nada confirmado, la especulación crecía día a día. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las miradas cómplices. Todo alimentaba las esperanzas de los fans. Muchos apostaban a que su amor fuera de la pantalla era real, y creían que serían una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele ocurrir, la realidad puede ser muy diferente a lo que deseamos. Y aquí es donde entra en juego el famoso divorcio explosivo. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, Halil İbrahim Ceylan se habría divorciado. ¿Divorciado? Sí, amigos, divorciado. Y aparentemente este divorcio ha sido muy reciente y, según fuentes cercanas, estuvo lleno de tensión. Pero aquí viene el meollo del asunto: ¿por qué explosivo? Pues bien, al parecer, las razones detrás de este divorcio son complicadas. Y como suele ocurrir en estos casos, hay varias versiones. Algunas fuentes apuntan a diferencias irreconciliables, otras hablan de terceros en discordia, y algunas incluso sugieren que la presión mediática y el éxito de Emanet podrían haber influido en la situación. Profundizando en los detalles del divorcio explosivo, Para entender completamente la magnitud de este divorcio explosivo, es crucial analizar las posibles causas que han desencadenado esta separación. Como mencioné antes, existen diversas versiones que circulan, y es importante abordarlas con cautela, ya que muchas de ellas provienen de fuentes no oficiales y podrían ser, en parte, especulaciones. 1. Diferencias irreconciliables. Esta es una de las explicaciones más comunes en los divorcios. Podría ser que con el tiempo las diferencias en personalidad, valores, metas y estilo de vida entre Halil y su expareja se hicieron demasiado evidentes y difíciles de superar. El desgaste natural de la relación, la falta de comunicación efectiva o la incompatibilidad en aspectos fundamentales de la vida en pareja podrían haber sido factores determinantes. 2. Terceros en discordia. Este escenario es, sin duda, el más dramático y genera mayor especulación. Los rumores de terceros en discordia sugieren la posibilidad de infidelidad por parte de uno o ambos miembros de la pareja. Esta situación, además de causar dolor y traición, suele ser un detonante de conflictos y tensiones que pueden llevar a la ruptura definitiva. Si esta fuera la causa, podría explicar la naturaleza explosiva del divorcio, debido a la confrontación y las consecuencias emocionales que implica. 3.
Presión mediática y el éxito de Emanet, ***, la fama y el éxito repentino pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones. En el caso de Alil, el estrellato llegó de la mano de Emanet, y con él, una exposición mediática sin precedentes. La atención constante de los medios, los compromisos laborales y la dificultad a mantener la privacidad podrían haber afectado la dinámica de la pareja. Adicionalmente, la intensa química que Alil tenía con Esla en la serie y el fervor de los fans por una relación fuera de la pantalla, pudieron haber añadido aún más presión a la situación, generando celos, inseguridades y conflictos. **4. Rumores y especulaciones ***. Es fundamental recordar que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. A menudo los medios sensacionalistas buscan atraer audiencia a través de historias llamativas, y la información que se difunde puede estar distorsionada o carecer de fundamento. Por ello es esencial ser críticos y no tomar todo lo que se lee o se escucha como una verdad absoluta. ***. El impacto en Esla Turkolu, devastación y silencio, ***. La reacción de Esla Turkolu ante el divorcio de Alil es, sin duda, el aspecto más sensible y comentado de esta historia. Como mencioné, la palabra que se ha utilizado para describir su estado es devastada. Esta afirmación, proveniente de fuentes no especificadas, ha generado una ola de especulaciones y preocupación por su bienestar emocional. ¿Qué implica la devastación? La devastación es un término fuerte que sugiere un profundo dolor, tristeza y desilusión. Si Esla realmente se siente devastada, podría indicar que tenía sentimientos fuertes hacia Alil, que el divorcio la ha afectado profundamente y que está lidiando con una serie de emociones difíciles de gestionar. El silencio, una estrategia o un reflejo del dolor, La decisión de Esla de mantener silencio ante los rumores ha sido interpretada de diversas maneras. Algunas posibles razones detrás de su silencio podrían ser: protección de su privacidad. Esla tiene el derecho a resguardar su vida personal y a no exponerse a la presión mediática y a la especulación. El silencio le permite mantener cierta distancia y procesar sus emociones en privado. Evitar empeorar la situación. Cualquier declaración pública podría generar aún más controversia y alimentar la especulación. El silencio podría ser una estrategia para evitar que la situación se intensifique y para proteger su imagen y reputación. Respeto por su excompañero. Esla podría estar evitando hacer comentarios para respetar la privacidad de Alil y no agravar la situación que ya está viviendo. El dolor y la reflexión. El silencio también podría ser una señal de que Esla necesita tiempo para procesar sus sentimientos, reflexionar sobre la situación y tomar decisiones sobre cómo y cuándo abordar el tema públicamente. El apoyo de los fans y la importancia del respeto. Los fans de Esla han demostrado un gran apoyo y cariño hacia ella. Han inundado las redes sociales con mensajes de ánimo, solidaridad y deseos de bienestar. Este apoyo es fundamental para que Esla se sienta acompañada y comprendida en este momento difícil. Es importante destacar que en este contexto el respeto es esencial. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber más sobre lo que está pasando, es fundamental respetar la privacidad de Esla y no presionarla para que haga declaraciones públicas si no se siente preparada. Evitar la especulación innecesaria y las conjeturas infundadas es crucial para no agravar la situación y para permitir que Esla gestione sus emociones en paz. El futuro de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkolu, ¿qué les depara? El divorcio explosivo y sus posibles consecuencias plantean interrogantes sobre el futuro profesional y personal de Alil y Esla. Impacto en sus carreras. Es innegable que esta situación podría afectar, de alguna manera, sus carreras. La controversia y la atención mediática pueden influir en la percepción del público y en las oportunidades laborales. Sin embargo, el talento y la profesionalidad suelen ser factores determinantes a largo plazo. Posibles efectos negativos. La exposición mediática negativa, la especulación sobre su vida personal y la asociación con el drama del divorcio podrían generar cierta reticencia por parte de algunos productores y directores. Posibles efectos positivos. La atención generada por esta situación también podría impulsar su popularidad y abrir nuevas puertas en el mundo del entretenimiento.
La capacidad de reinventarse y de demostrar su talento podría ser clave para superar cualquier obstáculo. Podrán trabajar juntos de nuevo, Esta es una de las preguntas más frecuentes entre los fans. La posibilidad de que Alil y Esla vuelvan a trabajar juntos dependerá de múltiples factores. La relación personal si logran mantener una relación cordial y profesional, la posibilidad de colaborar en proyectos futuros aumentaría. La demanda del público si el público muestra interés en verlos juntos nuevamente, los productores podrían considerar ofrecerles roles en series o películas. El contexto profesional la calidad de los proyectos, el guión, el equipo técnico y el ambiente de trabajo será determinantes para que ambos actores acepten o rechacen una propuesta. El papel de la industria del entretenimiento La industria del entretenimiento es un campo dinámico y competitivo. Las decisiones de los actores y de los productores pueden estar influenciadas por factores como la reputación la imagen pública de los actores y su historial profesional son factores importantes en las decisiones de contratación. El talento el talento y la capacidad de interpretación son cualidades imprescindibles para el éxito en el mundo del espectáculo. El interés del público la demanda del público y la popularidad de los actores son elementos clave para el éxito de un proyecto. Conclusión, reflexiones finales y agradecimientos Hemos llegado al final de este vídeo y como ven, hemos analizado a fondo este divorcio explosivo, que ha acaparado la atención de todos. Hemos explorado las posibles causas, el impacto en Esla, las reacciones de los fans y las perspectivas para el futuro. Quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que les haya brindado una visión completa y equilibrada de esta situación. Me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cómo creen que esta situación afectará a las carreras de Alil y Esla? ¿Creen que podrían trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta pronto.